Dios, si no vas a devolverle la voz, al menos borra de sus ojos lo que vieron, suplicó la mujer al viento del desierto. Mientras su hijo dormía, lo que ella no sabía era que el desierto estaba a punto de responder, no con la voz de un dios, sino con el latido de un corazón moribundo, que cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo, soy Ricardo Rodríguez, el narrador de las historias que se anidan en el corazón de nuestra tierra. Antes de comenzar este viaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ningún destino. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Tu apoyo es el fuego que mantiene viva esta hoguera. Un fuerte abrazo. Y deja que la historia te encuentre. El sol de Sonora caía como plomo derretido sobre las rocas rojas de la barranca. Para el mundo, aquel lugar era un laberinto de cañones silenciosos, un mapa en blanco donde solo los coyotes y las águilas sabían cómo encontrar agua. Pero para Ximena era un santuario y una jaula. Su hogar era la ermita de San Tobías el Olvidado, un milagro de adobe y fe abandonado. Hacía un siglo, colgado de la pared del cañón como el nido de un pájaro terco. Dentro, el aire era fresco, olía a arcilla húmeda y a las hierbas que Ximena tenía secando en manojos colgados de las vigas. Gobernaba un orden meticuloso. Cada mortero de piedra, cada frasco de ungüento, cada raíz clasificada, contaba la historia de una vida dedicada al conocimiento antiguo que su padre le había heredado. En el centro de ese pequeño universo se movía Mateo, su hijo de 8 años, un niño con los ojos de su abuelo, dos pozos oscuros y profundos que guardaban más secretos de los que un niño debería conocer. Sus manos eran ágiles, su cuerpo delgado y fuerte como un junco del desierto, pero su boca permanecía sellada. Hacía 2 años que una palabra no escapaba de sus labios, 2 años desde la noche en que vio a los hombres del capitán Morales arrastrar a su abuelo fuera de su rancho, y el silencio se tragó su voz para siempre. Su comunicación era un lenguaje tejido con hilos de silencio. Un toque en el hombro de Ximena significaba hambre. Una pequeña piedra lisa dejada sobre la mesa de trabajo de su madre era una pregunta. ¿Puedo salir a buscar lagartijas? Ximena le respondía con el mismo idioma. Una caricia en su cabello significaba sí, pero no te alejes mucho. Un abrazo firme y prolongado quería decir, te quiero más que al aire que respiro. Aquella mañana, Ximena molía raíz de osha en un mortero. El golpeteo rítmico de la piedra era el único sonido, aparte del susurro del viento. En la entrada de la ermita, Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando en la tierra compactada con una ramita. No dibujaba casas ni soles como los otros niños, dibujaba espirales, círculos dentro de círculos, los patrones que veía en las conchas de los caracoles fosilizados y en el corazón de las flores del desierto. Ximena se detuvo, observándolo. Su corazón se apretó como lo hacía 100 veces al día. El amor de una madre por un hijo herido es una cosa feroz, una mezcla de ternura infinita y una rabia sorda contra el mundo que le causó el daño. Veía en él la sombra de su padre, un hombre sabio y bueno, acusado de brujería por curar con las mismas hierbas que ahora eran su única herencia. Lo acusaron para quitarle sus tierras, su pozo, el único lugar con agua en 10 leguas a la redonda. Esta raíz, dijo Ximena en voz alta. Aunque sabía que no habría respuesta sonora, la llamaban los antiguos la protectora. Tu abuelo decía que espantaba a los malos espíritus. Mateo levantó la vista de su dibujo. No miró la raíz, sino los ojos de su madre. Con la punta de su ramita, dibujó una figura junto a sus espirales, un hombre alto y delgado, con un círculo por cabeza. El abuelo, luego, dibujó a su lado una figura más pequeña. Él. Ximena sintió que se le nublaba la vista. Se arrodilló junto a él y rodeó sus pequeños hombros con un brazo. Sí, mi amor, él siempre nos cuida,
susurró, tragando el nudo que se le formaba en la garganta, pero sabía que no era del todo cierto. El espíritu del abuelo podía cuidarlos, pero el miedo era una presencia física, un animal agazapado que vivía con ellos en la ermita. Cada vez que escuchaban el eco de un caballo a lo lejos, se chongelaban. Cada vez que una roca se desprendía en la distancia, Mateo corría a esconderse en la pequeña alacena detrás del altar, el lugar donde se había ocultado aquella noche terrible. Vivían del conocimiento de Ximena, intercambiaba ungüentos y remedios con un viejo pastor que pasaba una vez al mes por un sendero oculto, les dejaba queso de cabra, maíz y noticias del mundo de afuera, un mundo que para ellos era tan lejano como las estrellas. El pastor era su único lazo con la humanidad y su única fuente de peligro si a él le pasaba algo o si hablaba más de la cuenta. El refugio se terminaría. Al terminar la tarde, mientras la luz del sol se convertía en una miel dorada que bañaba las paredes del cañón, Ximena llevó a Mateo a la cornisa exterior de la ermita. Era su ritual. Desde allí veían volar a las águilas, dueñas silenciosas de aquel reino de piedra. «¿Ves, Mateo?», le dijo, señalando a un águila que planeaba sin esfuerzo en una corriente de aire. «No necesita gritar para decir que es la reina de este cielo, su fuerza está en su silencio». El niño apoyó la cabeza en su hombro, sus pequeños dedos apretando la tela de su blusa. Miraba al águila y por un instante Ximena vio en sus ojos no el miedo ni la tristeza, sino un anhelo profundo, el anhelo de volar lejos de los recuerdos que lo mantenían anclado a la tierra, prisionero en su propio silencio. Pero la noche se acercaba y con ella la tormenta que había estado amenazando en el horizonte, una tormenta que arrastraría hasta su puerta algo más que solo lluvia. La tormenta no esperó a que la noche se asentara por completo. Llegó como un ejército furioso, anunciándose con un trueno que partió el cielo en dos y retumbó por la barranca hasta hacer vibrar las piedras de la ermita. El viento aulaba, colándose por cada grieta del viejo adobe con un lamento de ánima en pena, y luego la lluvia no era agua, era un diluvio, una cortina de agua tan densa que borró el mundo exterior, convirtiendo su refugio en una isla flotando en un universo de caos y estruendo. Dentro, Ximena había atrancado la pesada puerta de mezquite y encendido 2 velas que parpadeaban con cada ráfaga de viento que lograba infiltrarse. Mateo estaba acurrucado en su catre, envuelto en una manta, con los ojos muy abiertos. No temblaba de miedo como antes. La presencia de su madre era un ancla en medio del huracán. Ella se sentó a su lado, tomando una de sus manitas entre las suyas, sintiendo el frío que le subía desde los dedos. «Tu abuelo amaba las tormentas», le dijo Ximena, su voz apenas un murmullo por encima del rugido del aguacero. «Decía que era la manera que tenía la tierra de lavarse las tristezas, que cada gota que caía era una pena vieja que se iba para siempre». Pasaron las horas más oscuras en esa quietud compartida. Afuera, la naturaleza desataba una furia primigenia, pero adentro el tiempo parecía haberse detenido. Ximena no durmió. Velaba el sueño de su hijo y escuchaba los sonidos de la tormenta, preguntándose cuántas tristezas estaría lavando la tierra esa noche. El amanecer llegó sin sol. El mundo era una acuarela de grises y verdes húmedos. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio profundo, casi sagrado, roto únicamente por el goteo constante del agua desde las cornisas de piedra y el murmullo de los nuevos arroyos que corrían por el fondo del cañón. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a la promesa de vida nueva. Ximena abrió la puerta y la luz gris inundó la ermita. El paisaje se había transformado. Las plantas del desierto, antes resecas y polvorientas, lucían un verde vibrante, casi doloroso de tan intenso. «Mira, mi vida», dijo Ximena, y Mateo se acercó para pararse a su lado. «Después de una lluvia así, florecen las lágrimas de San Tobías». Eran unas florecillas azules, casi transparentes, que crecían pegadas a las rocas en lugares donde se acumulaba la humedad. Eran raras y poderosas, la base de un ungüento que Ximena preparaba para las fiebres más rebeldes. Mateo asintió. Sabía la lección. Era su tarea recolectarlas,
Antes de que el sol del mediodía las marchitara, se puso sus huaraches gastados y tomó la pequeña bolsa de lona que usaba para las hierbas. Ximena le dio la bendición en la frente, un beso que era a la vez permiso y oración. Mateo se movió con la agilidad de una cabra montesa. Bajando por el sendero resbaladizo que solo ellos conocían, saltaba sobre los charcos de agua color chocolate. Sus sentidos alerta a los cambios en el terreno. No había miedo en él, solo la concentración de la tarea. Fue el color lo que le llamó la atención. Primero, un rojo oscuro, anti-natural, que manchaba la tierra mojada junto a un grupo de mezquites. No era el rojo de la arcilla, era un rojo vivo, denso, que se diluía en pequeños hilos hacia un charco cercano. La curiosidad, más fuerte que la cautela, lo guió, siguió la mancha con la mirada, y entonces lo vio. Era un hombre, un cuerpo grande, poderoso, tirado boca abajo en el lodo, llevaba pantalones de cuero y un chaleco gastado sobre el torso desnudo. Su largo cabello negro, tan oscuro como las alas de un cuervo, estaba pegado a su espalda, y a su rostro por el barro y la lluvia. Estaba tan quieto que Mateo pensó que era parte del paisaje, una roca extraña que la tormenta había arrastrado hasta allí. Pero las rocas no sangran. El niño se detuvo a unos pasos, su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. Observó la escena con una intensidad que lo abarcaba todo. Vio una herida fea en el costado del hombre, de donde aún brotaba lentamente la sangre que teñía la tierra. Vio otra herida, un corte profundo en su antebrazo, y vio los músculos de su espalda tensos incluso en la inconsciencia, como los de un puma que ha peleado hasta su último aliento. Un águila caída. El miedo le decía que corriera, que volviera al refugio y se escondiera en la alacena, pero algo más fuerte lo mantuvo allí. No veía a un enemigo ni a un extraño. En la quietud absoluta de aquel hombre, Mateo reconoció algo familiar: el dolor. Un dolor tan grande que había silenciado un cuerpo entero. Lentamente, como quien se acerca a un animal herido, dio un paso y luego otro. Se arrodilló en el lodo junto a la cabeza del hombre. Con dedos temblorosos, apartó un mechón de cabello mojado que le cubría el rostro. La cara era de ángulos duros, pómulos altos y una mandíbula fuerte, pero estaba marcada por el sufrimiento. Los labios estaban entreabiertos, secos y agrietados. El instinto del niño, una compasión pura y sin contaminar, se impuso. Extendió su pequeña mano y tocó la mejilla del hombre. La piel estaba fría, helada por la lluvia y la pérdida de sangre. Pero bajo el frío, Mateo sintió una vibración casi imperceptible, un vestigio de calor, un latido de vida. Fue como si una descarga eléctrica lo recorriera. Se puso en pie de un salto, dejó caer su bolsa de lona, olvidando por completo las lágrimas de San Tobías. Se dio la vuelta y corrió como nunca antes había corrido, con el corazón en la garganta y una sola imagen grabada en sus ojos: el águila caída que se desangraba al pie de su hogar. No corría huyendo del hombre, corría hacia su madre. Mateo irrumpió en la ermita como una exhalación, con el pecho subiendo y bajando con violencia. No había lágrimas en sus ojos, sino una urgencia febril que alarmó a Ximena de inmediato. Dejó el mortero sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te caíste? ¿Viste algo? El niño negó con la cabeza enérgicamente. Sus manos pequeñas se aferraron a la falda de su madre, tirando de ella hacia la puerta con una fuerza sorprendente. Sus ojos, normalmente un mar de calma y melancolía, eran dos brasas encendidas que le suplicaban. Ximena sintió una punzada de pánico helado. Serían los hombres del capitán. Los habrían encontrado. Su primer instinto fue correr hacia la tranca de la puerta. No. Mateo, adentro ahora, ordenó. Su voz, un siseo tenso. Pero Mateo no la soltó. Al contrario, tiró con más fuerza, emitiendo un sonido gutural, un quejido ahogado de pura frustración. Era el sonido de una presa a punto de romperse. Soltó la falda de su madre, corrió hacia la repisa donde ella guardaba sus bolsas de sanadora y señaló la más grande, la que contenía los instrumentos para las heridas graves, las agujas de espina de cactus, el hilo de ixtle, los polvos para detener la sangre. El entendimiento golpeó a Ximena
como una bofetada. No huían de un peligro. Mateo la estaba llevando hacia uno. Alguien está herido, susurró, su corazón martilleando contra sus costillas. El niño asintió frenéticamente, sus ojos clavados en los de ella. En esa mirada, Ximena vio más que una simple petición. Vio el eco de la noche en que no pudo hacer nada por su abuelo. Vio la súplica de un niño que se negaba a ver morir a alguien más sin al menos intentarlo. Era una prueba. El universo le estaba preguntando si las lecciones de su padre eran solo para curar rasguños y fiebres o si de verdad creía en el sagrado deber de preservar la vida sin importar de quién fuera. La lucha interna duró un instante que pareció una eternidad. El miedo le gritaba que se encerrara, que protegiera a su hijo, que el mundo exterior solo traía muerte y dolor. Pero la sanadora en ella, la hija de su padre, le susurró que el miedo era un veneno que, si lo dejaba ganar, la mataría por dentro lentamente. Con un suspiro que le arrancó el alma, tomó la bolsa de la repisa. «Guíame», dijo. Siguieron a Mateo por el sendero embarrado, de vuelta al lugar junto a los mezquites. Cuando Ximena vio al hombre, su resolución flaqueó. Anapash. En sus tierras, un hombre así era sinónimo de problemas. Significaba que los soldados o los rurales no andarían lejos. Era una sentencia de muerte para cualquiera que le ofreciera refugio. Por un segundo pensó en dar media vuelta, pero entonces vio la herida, la sangre, la inmovilidad de la muerte acechando. Se arrodilló, apartando el cabello del rostro del hombre como había hecho su hijo, y sintió el pulso en su cuello, débil, errático, pero allí estaba un hilo de vida al que aferrarse. «Dios, dame fuerzas», murmuró. Moverlo fue una hazaña brutal. Era un hombre pesado, de puro músculo y hueso. Ximena usó una de sus mantas para crear una especie de camilla improvisada, tirando de ella, mientras Mateo empujaba desde los pies con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Resbalaron en el lodo, cayeron, se levantaron. Cada metro ganado era una pequeña victoria contra la muerte que se cernía sobre ellos. El silencio de Mateo era una presencia sólida, una determinación que contagiaba a Ximena y no la dejaba rendirse. Finalmente, sudando y sin aliento, lo arrastraron al interior de la ermita, depositándolo con cuidado sobre el catre de Ximena. Con la puerta cerrada, el mundo exterior desapareció. Solo existía el cuerpo herido, la luz temblorosa de las velas y el sonido de la respiración agitada de Ximena. Con manos expertas, cortó el chaleco y la camisa improvisada que llevaba debajo. La herida del costado era fea, una bala. La del brazo era un tajo profundo, defensivo. Mientras limpiaba las heridas con una infusión de hierbas, el hombre comenzó a moverse, a gemir en un estado de semi-inconsciencia. Sus palabras eran un murmullo febril, fragmentos de una pesadilla. «Fuego, el cañón es una trampa», susurró en una mezcla de español y una lengua que Ximena no entendía. Su cuerpo se tensó. Sus manos buscaron un cuchillo que ya no estaba. «Nube roja, hermano, me traicionaron». Ximena se detuvo, escuchando. Cada palabra era un vistazo a un abismo de violencia y dolor. Este hombre no era un simple cazador que había tenido un accidente, era un guerrero, un superviviente de algo terrible. La compasión luchó de nuevo con el miedo. ¿A quién había metido en su casa? Ignorando el temor, se concentró en la tarea. Esterilizó la punta de un cuchillo delgado en la llama de una vela y comenzó la delicada operación de buscar la bala. Mateo se quedó a su lado, pasándole los trapos limpios y sosteniendo una vela para darle más luz. Sus ojos fijos en las manos de su madre, aprendiendo, absorbiendo. El hombre se arqueó de dolor cuando Ximena encontró el plomo. «Agua, el arroyo corre rojo», gritó en su delirio, sus ojos abriéndose por un instante, oscuros y perdidos, sin ver nada. Finalmente, con un último movimiento preciso, Ximena extrajo la bala, un trozo de plomo deformado
que dejó caer con un tintineo en un cuenco de metal. El hombre se desplomó en el catre, su cuerpo finalmente rindiéndose a la inconsciencia total. Ximena trabajó durante otra hora, cosiendo la herida del brazo con una aguja de espina y aplicando un emplasto de hierbas y arcilla en el costado para detener la infección. Cuando terminó, estaba exhausta, cubierta de sudor y la sangre de un extraño. Se quedó de pie, mirando al hombre que ahora respiraba de forma más regular. Había invitado a la tormenta a su casa, había firmado un pacto sin palabras, sellado por la mirada de su hijo y la sangre de este guerrero anónimo, Miru Amoteu, que observaba al hombre dormido, no con miedo, sino con una extraña y solemne calma. En ese momento, Ximena comprendió que, para bien o para mal, su vida de aislamiento silencioso había terminado. El mundo los había encontrado. Pasaron 2 días en los que el único sonido del hombre fue la respiración dificultosa y los murmullos febriles. Ximena trabajó sin descanso, obligándolo a beber caldos de hierbas que bajaban la fiebre y mantenían su fuerza, y cambiando los emplastos de sus heridas. Mateo se convirtió en su sombra, una ayuda silenciosa y eficiente. Le pasaba a su madre los cuencos, sostenía las velas sin quejarse y observaba todo con una atención que iba más allá de la simple curiosidad. Estaba estudiando, memorizando. Al amanecer del tercer día, el hombre despertó. No fue un despertar suave, fue un espasmo violento, como si emergiera de las profundidades de un ahogamiento. Sus ojos se abrieron de golpe, negros y salvajes, llenos de los fantasmas de la pesadilla que lo había atormentado. Su mano derecha voló instintivamente a su cinturón, buscando un cuchillo que no estaba. Su cuerpo entero se tensó al darse cuenta de su vulnerabilidad. Estaba herido, desarmado y en un lugar desconocido. Ximena estaba al otro lado de la habitación, moliendo semillas en su mortero. El sonido de su movimiento brusco la hizo detenerse. Se encontraron sus miradas a través de la penumbra de la ermita. En los ojos de él la vio a un lobo atrapado, listo para atacar a pesar de sus heridas. En los de ella, él vio una calma firme, la de una mujer que no se asustaba con facilidad, pero que mantenía una distancia prudente. ¿Dónde estoy? Su voz era un graznido ronco, áspero por el desuso y la sed. En un lugar donde nadie te buscará, respondió Ximena sin moverse. Estás a salvo. Por ahora. Él recorrió la habitación con la mirada, asimilando las paredes de adobe, las vigas con hierbas colgando, la ausencia de barrotes. No era una celda. Su mirada se posó en Mateo, que estaba sentado en un rincón, observándolo sin parpadear. La presencia del niño cambió algo en la tensión del aire. Los lobos no temen a los corderos. ¿Quién eres?, preguntó, su voz todavía cargada de desconfianza. Soy Ximena. Él es mi hijo, Mateo. Te encontramos en el arroyo. Ibas a morir. El hombre intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el costado lo detuvo con un gruñido. Se miró el torso y vio por primera vez el vendaje limpio y el trabajo de costura en su antebrazo. Eran las manos de una sanadora las que lo habían tocado, no las de un enemigo. Ximena se acercó lentamente, llevando un cuenco de madera con agua fresca. Se lo ofreció, manteniendo una distancia segura. Él la estudió por un largo momento antes de aceptar. Bebió con avidez, el agua derramándose por su barbilla. Cuando terminó, le devolvió el cuenco. Sus dedos se rozaron por un instante. La piel de ella era suave, pero callosa por el trabajo. La de él era dura como el cuero. Durante los días siguientes se instaló una rutina silenciosa, un baile delicado de desconfianza y necesidad. Ximena continuó curándolo, cambiando sus vendajes con una eficiencia profesional que lo obligó a respetarla. Él observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que preparaba los alimentos, la manera en que le hablaba a su hijo. Sin esperar respuesta verbal, fue Mateo quien rompió el hielo. Una tarde, mientras el hombre, a quien Ximena había decidido llamar Dasán en su mente por la fuerza que emanaba, estaba sentado en el catre con la espalda apoyada en la pared. El niño se le acercó. Llevaba en sus manos un pequeño cuenco de barro con atole caliente. Se detuvo frente a él y se lo extendió con ambas manos, una ofrenda solemne. Dasán miró al niño, miró sus ojos serios, su boca firmemente cerrada, vio la ausencia de miedo en él
y le intrigó. Un niño criado en la frontera debería temer a un apache herido, pero Mateo no lo hacía. Aceptó el cuenco, su gran mano envolviendo las pequeñas del niño. Mateo no se retiró. Esperó hasta que Dasán dio el primer sorbo, asintió levemente como si aprobara, y luego regresó a su rincón. Aquel simple gesto desarmó una parte de la coraza de Dasán. Había pasado años rodeado de violencia, traición y muerte. La bondad pura, sin pedir nada a cambio, era una lengua extranjera que casi había olvidado. Empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que Mateo usaba una serie de silbidos de pájaros para avisarle a su madre que regresaba, el hecho de que la tranca de la puerta era vieja y endeble, la manera en que Ximena se sobresaltaba y miraba hacia la entrada cada vez que un viento fuerte imitaba el sonido de pasos. Vio su aislamiento, su miedo constante. No eran sus captores, eran prisioneros. Igual que él, solo que su jaula era más grande. Un día, mientras Ximena estaba afuera, recolectando raíces, Mateo se sentó en el suelo, tratando de atar una cuerda delgada alrededor de una piedra para hacer un juguete. Fruncía el ceño, sus dedos torpes fallando una y otra vez en hacer un nudo que aguantara. Dasán lo observó desde el catre, sin decir una palabra. Se deslizó lentamente hasta sentarse en el borde de la cama. Hizo un gesto al niño para que se acercara. Mateo dudó un segundo. Luego se levantó y fue hacia él, entregándole la cuerda y la piedra. Con movimientos lentos y precisos, las manos de Dasán, hechas para la guerra, tejieron un nudo complejo y perfecto. Uno que se apretaba con la tensión. No dijo nada, simplemente le devolvió la piedra al niño. Mateo la examinó, tiró de la cuerda, y una pequeña sonrisa, la primera que Dasán le veía, iluminó su rostro. El niño miró a Dasán, y por primera vez sus ojos no solo mostraban curiosidad, sino gratitud. Cuando Ximena regresó, encontró a los dos en silencio, su hijo jugando con su nueva piedra atada, y el guerrero herido observándolo, con una expresión en su rostro que ya no era de un lobo atrapado, sino la de un guardián que empieza a reconocer el territorio que debe proteger. La desconfianza no había desaparecido, pero algo nuevo había comenzado a crecer en el silencio de la ermita, una frágil conexión, una cicatriz compartida que empezaba muy lentamente a sanar. La vida en la ermita encontró un nuevo ritmo, una quietud expectante. Habían pasado varios días. Las heridas de Dasán sanaban con una rapidez que asombraba a Ximena, un testamento a la fortaleza de su cuerpo y a la eficacia de las medicinas de ella. Él ya podía moverse por la pequeña habitación, aunque con una cojera y una rigidez en el costado que trataba de disimular. Pasaba las horas observando. Su silencio ya no era el de un extraño, sino el de alguien que mide el peso de cada cosa. Observaba a Mateo tallar una figura en un trozo de madera de ocotillo. Observaba a Ximena moler hierbas, sus manos moviéndose con una memoria ancestral. Era una tarde tranquila. El sol empezaba a descender, pintando las paredes del cañón con tonos ocres y anaranjados. Ximena preparaba un estofado sencillo con conejo y raíces, y el aroma llenaba la pequeña estancia. Mateo estaba sentado cerca de la entrada, concentrado en atar una pluma de halcón a una flecha de juguete que Dasán le había enseñado a hacer. Reinaba una paz doméstica, frágil como el cristal del desierto. Fue Dasán quien la rompió. Estaba de espaldas a la entrada, pero su cuerpo se irguió de repente, su cabeza se ladeó, sus músculos se tensaron. Dejó de ser un paciente en recuperación y se convirtió en un depredador que ha detectado algo en su territorio. Ximena no había oído nada más que el viento. ¿Qué pasa?, susurró él. Él no respondió. Se llevó un dedo a los labios, y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad heladora. Se movió con una agilidad que desmentía sus heridas. En 2 zancadas silenciosas llegó a la entrada y se pegó a la pared, escuchando. Ximena contuvo la respiración, su corazón dando un vuelco doloroso. Ahora ella también lo oía. El sonido inconfundible de cascos de caballo sobre piedra no era el paso lento y solitario del viejo pastor. Eran varios caballos, moviéndose con la cadencia organizada de hombres armados. El pánico, el viejo animal agazapado, saltó sobre Ximena. Su primer impulso fue correr hacia Mateo, pero Dasán ya estaba allí. Tomó al niño por
por el hombro, no con brusquedad, sino con una firmeza que no admitía discusión. Luego, hizo un gesto a Ximena. Afuera, ahora. ¿A dónde? No hay dónde esconderse, protestó ella en un susurro ahogado. Él no perdió el tiempo en palabras. La tomó del brazo y la empujó suavemente, pero con firmeza hacia la parte trasera de la ermita. Mateo, con los ojos muy abiertos, los seguía sin hacer un ruido, como un cervatillo siguiendo a su madre. Detrás de la estructura, donde la pared de adobe casi se fundía con la roca del cañón, había un denso matorral de espinos que Ximena siempre evitaba. Dassan se abrió paso entre las espinas sin inmutarse, revelando algo que ella nunca había visto: una grieta en la roca, una fisura oscura y estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera entrar de lado. Dentro, ordenó, su voz un murmullo grave, la primera orden que le daba. Ximena obedeció sin dudar, empujando a Mateo delante de ella. El espacio era claustrofóbico, olía a tierra húmeda y a piedra fría. Dassan entró el último, usando una rama seca para borrar sus huellas en la tierra suelta antes de acomodarse. Su cuerpo formando una barrera entre ellos y el exterior. Apenas se habían ocultado cuando los jinetes entraron en el claro frente a la ermita. Eran 4. Ximena reconoció al instante al hombre que iba al frente. El capitán Morales iba montado en un imponente caballo negro, su rostro rubicundo y cruel enmarcado por una barba bien recortada. La vista de él hizo que a Ximena se le helara la sangre y sintió a Mateo estremecerse contra ella. Revisen esa posilga, ordenó Morales a sus hombres con una voz cargada de desprecio. Busquen cualquier señal, fuego reciente, huellas, lo que sea. Dicen que por aquí se esconde una curandera. Brujas, es lo que son. 2 hombres desmontaron y entraron en la ermita. Ximena cerró los ojos, rezando para que no notaran el calor residual de la lumbre o el estofado que aún estaba en el fuego. Podía oír sus botas pesadas en el interior de su hogar, el sonido de cosas siendo tiradas al suelo. Sintió las lágrimas de rabia y miedo picándole en los ojos. Nada, mi capitán, dijo uno de los hombres al salir. El lugar parece abandonado desde hace años. Polvo y nidos de ratas. Maldita sea, masculló Morales. Escupiendo en el suelo, este renegado apache se ha desvanecido como el humo, el último de los ojos rojos, y se me escapa. La recompensa es buena. No quiero que se la lleve otro. El corazón de Ximena dio un vuelco. El último de los ojos rojos miró a Dassan en la penumbra de la grieta. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con un odio frío y antiguo. Uno de los caballos, nervioso, piafó y dio un paso hacia el matorral donde se escondían. Se detuvo a escasos centímetros de la entrada de la grieta. Resoplando, Ximena ahogó un grito, apretando a Mateo con tanta fuerza que el niño gimió en silencio. El tiempo se detuvo. Podía oler el sudor del caballo, oír el crujido del cuero de la silla de montar. Vamos, saca a esa bestia de los matorrales. Imbécil, le gritó Morales a su hombre. No tenemos todo el día. Sigamos hacia el norte. El jinete tiró de las riendas y el caballo se alejó. Escucharon a los hombres montar y, finalmente, el sonido bendito de los cascos alejándose, su eco desvaneciéndose en el cañón hasta que solo quedó el viento. Esperaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Fue Dassan quien decidió que el peligro había pasado. Salió de la grieta y escudriñó los alrededores antes de hacerles una seña. Cuando salieron a la luz del atardecer, el alivio fue tan abrumador que a Ximena le temblaron las piernas. Su hogar había sido profanado, pero estaban a salvo, vivos. Miró a Dassan, que estaba de pie, vigilante, su silueta recortada contra el cielo morado. Él le devolvió la mirada. En ese cruce de ojos no hubo palabras, no eran necesarias. Ella le había salvado la vida a él. Ahora, él les había salvado la vida a ellos. La deuda estaba saldada, pero lo que nació en ese momento
fue algo mucho más fuerte que una deuda, fue el entendimiento silencioso de que ya no eran una sanadora y un herido, eran aliados. El lobo que había acogido en su guarida era el único que podía mantener a raya a los chacales que acechaban afuera, y el miedo de Ximena, aunque todavía presente, ahora tenía un contrapeso. La presencia formidable del último de los ojos rojos. Regresaron al interior de la ermita en silencio. El desorden dejado por los hombres de Morales era una herida abierta en el pequeño santuario, un saco de maíz rajado, su contenido derramado sobre el suelo como arena dorada. Los manojos de hierbas de Ximena, arrancados de las vigas y pisoteados, era una violación, una muestra del desprecio con el que Morales trataba todo lo que no podía poseer, sans decir palabra. Ximena se arrodilló y comenzó a recoger los granos de maíz, uno por uno. Sus manos temblaban no de miedo, sino de una rabia helada que subía desde lo más profundo de su ser. Mateo se arrodilló a su lado y la imitó. Sus pequeños dedos separando el maíz de la tierra. Dasán no se movió. Permaneció de pie junto a la entrada, una estatua de furia contenida. Su mirada estaba fija en la distancia, en el camino por donde el capitán había desaparecido, pero su mente estaba a millas y años de allí. El último de los ojos rojos. La frase de Morales resonaba en sus oídos como el eco de un tambor de guerra fúnebre. Finalmente, su voz rompió el silencio. Era grave y contenía una vibración peligrosa. ¿Le tienes miedo a ese hombre? Lo vi en tus ojos. Ximena no levantó la vista del suelo. Su propia voz fue apenas un susurro cargado de veneno. Tenerle miedo al capitán Morales es la única señal de cordura que queda en estas tierras. No es un miedo común, insistió Dasán, dando un paso hacia ella. Es algo personal. Lo nombraste en tus sueños la primera noche que estuve aquí. Ella se detuvo. Dejó caer el puñado de maíz. El recuerdo, siempre latente bajo la superficie, emergió con una claridad dolorosa. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. La barrera de la desconfianza, agrietada por el peligro compartido, se derrumbó por completo, arrastrada por una marea de dolor. Mi padre no era un brujo, dijo. Su voz, quebrándose, era un sanador, el mejor de toda la región de Sonora. La gente venía de días de camino para que los curara, pero cometió un error. Tenía tierra y, lo que es más importante, tenía el único pozo de agua dulce permanente en todo este cañón. Morales la codiciaba. Se puso de pie, sus manos apretadas en puños a sus costados. Primero le ofreció comprarla. Mi padre se negó. Luego, el ganado de Morales empezó a enfermar. El capitán lo acusó públicamente de envenenarlo con sus remedios. La gente, la misma gente que mi padre había curado, le dio la espalda. Por miedo, una noche vinieron por él. Yo me escondí. Y Mateo lo vio todo. Vio cómo lo arrastraban de la casa, acusándolo de herejía y brujería. Lo colgaron de un mezquite por un pedazo de tierra y un pozo de agua. Las lágrimas que había contenido por años finalmente corrieron por sus mejillas. Mateo, al sentir el dolor de su madre, se levantó y se abrazó a su pierna. Su pequeño cuerpo temblando, Dasán escuchó cada palabra, su rostro impasible, como una roca del cañón, pero algo en sus ojos se oscureció aún más. El odio que sentía, que había sido una brasa solitaria durante años, encontró un eco en el dolor de la mujer. Los hoyos rollos, dijo Dasán, y el nombre de su gente sonó como una oración y una maldición. Éramos los guardianes de estas montañas. No teníamos plata ni oro, solo el valle que nos vio nacer. Morales llegó con sus soldados y la promesa de riqueza de las minas. Dijo que éramos un estorbo para el progreso. Caminó hacia la pequeña ventana y miró hacia afuera, pero estaba viendo su pasado. Una noche, sus hombres atacaron una de sus propias caravanas de plata. La quemaron, mataron a sus propios guardias, pero usaron nuestras flechas, dejaron nuestras huellas, nos culparon del robo. Era la excusa que necesitaba. Al amanecer, vinieron a nuestro campamento, no con la ley, vinieron con fuego.
Mateo. Su voz se quebró por primera vez. Una grieta en la piedra. Mi hermano, nube roja, luchó para darme tiempo. Vi cómo caía. Vi cómo quemaban nuestras casas con nuestra gente dentro. Me persiguieron por los cañones durante días. Por eso estaba herido cuando tu hijo me encontró. No huía de la ley. Huía de él, de Morales. El silencio que cayó sobre la ermita fue pesado, denso. Cargado con el peso de 2 masacres, Ximena lo miraba. El horror y la comprensión amaneciendo en su rostro. Sus tragedias no eran eventos aislados, no eran 2 historias paralelas de sufrimiento, eran 2 eslabones de la misma cadena de crueldad, forjada por el mismo hombre. Entonces susurró ella, su mente conectando los puntos dolorosos. No somos extraños, no respondió Dasán, volviéndose para mirarla. La furia en sus ojos se había transformado en una resolución helada. Somos los fantasmas que él cree haber enterrado. Mateo, sintiendo la carga monumental de aquella revelación, soltó la pierna de su madre, dio un paso vacilante hacia adelante, interponiéndose entre los 2 adultos. Luego, en un gesto de una sabiduría que iba más allá de sus años, tomó la mano de Ximena en una de las suyas y la mano herida de Dasán en la otra. Los unió. En ese momento ya no eran una sanadora proscrita, un guerrero fugitivo y un niño mudo. Se convirtieron en algo nuevo, una unidad, una familia forjada no por sangre, sino por el fuego del mismo demonio. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un propósito. La supervivencia ya no era suficiente. En el aire quieto y profanado de la ermita nació un nuevo objetivo, silencioso pero inquebrantable: la justicia. Las semanas que siguieron a la revelación transformaron la ermita. El miedo no se fue, pero dejó de ser el amo de la casa. Fue reemplazado por un propósito, una corriente subterránea de determinación que le dio un nuevo significado a sus rutinas. La atmósfera cambió de la de un escondite a la de un campamento de guerra silencioso. Dasán, ya casi recuperado, asumió un nuevo papel. Vio en la silenciosa agilidad de Mateo no una herida, sino un don, y se dedicó a pulirlo. Cada mañana, después de que Ximena revisara sus heridas, él y Mateo salían al cañón. No eran paseos, eran lecciones. Le enseñó a leer la tierra como si fuera un libro abierto. Un guijarro volteado significa que alguien pasó por aquí no hace mucho. La cara húmeda aún no se ha secado. Le comunicaba, no con palabras, sino señalando, gesticulando, dibujando en la arena. Le enseñó a distinguir el rastro de un venado del de un pecarí, a saber dónde cavar para encontrar las raíces que guardaban agua, a predecir el clima por el comportamiento de las hormigas. Ximena los observaba desde la entrada de la ermita. Veía a su hijo, antes un fantasma asustado, moverse ahora con confianza, imitando el andar sigiloso de Dasán, sus ojos escudriñando el entorno con una concentración feroz, un lazo paterno, forjado en el lenguaje del silencio y la supervivencia, se estaba tejiendo ante sus ojos. Por primera vez en 2 años veía sanar las heridas de su hijo, unas heridas que ninguna de sus medicinas había podido tocar, y su corazón, que creía seco, se llenaba de una emoción tan abrumadora que a veces tenía que apartar la vista. La esperanza. Una tarde, Dasán decidió que era hora de una lección más avanzada. Llevó a Mateo a una pared rocosa, a media milla de la ermita, un lugar lleno de grietas y pequeñas cuevas. Los lugares pequeños dan el refugio más grande, le explicó con señas, señalando cómo un conejo podía desaparecer en una abertura insignificante, pero también son el hogar de quienes no quieren ser vistos. Siempre anuncia tu llegada. Para demostrarlo, tomó un guijarro y lo arrojó suavemente cerca de la entrada de una cueva oscura. Esperaron, no pasó nada. Dasán asintió, indicando que era seguro. Luego señaló una grieta más arriba, casi oculta por una cortina de hiedra seca. Allí crecen las raíces de víbora, gesticuló. Son amargas, pero te salvan del veneno. Te mostraré. Mientras Mateo observaba atentamente, Dasán comenzó a trepar la corta pared de roca. Estaba concentrado en explicarle al niño con las manos la forma de las hojas. Su anclaje en la roca llegó a la grieta
y, sin apartar la vista de Mateo, para asegurarse de que el niño entendía, metió la mano entre la hiedra seca para arrancar una de las raíces. Fue entonces cuando Mateo lo vio, acurrucada en la sombra, calentada por el sol de la tarde sobre la roca, estaba la dueña del nombre de la raíz, una serpiente de cascabel del color del polvo y la muerte. Enroscada y lista, la había alertado el guijarro que Dasán había lanzado antes, y ahora la mano del hombre se acercaba directamente a ella. El mundo de Mateo se detuvo, el aire se espesó. Vio la cabeza triangular de la serpiente, la lengua bífida probando el aire, el cascabel vibrando silenciosamente, preparándose para el ataque final. Dasán no la veía. Su madre estaba demasiado lejos. No había tiempo para correr, para hacer una seña, para arrojar una piedra. Un torbellino de pánico, amor y terror puro se arremolinó en el pecho del niño. La imagen del cuerpo de su abuelo en el suelo, la imagen de Dasán desangrándose en el lodo, el miedo a perderlo todo otra vez. El nudo que había mantenido su voz prisionera durante 2 años, un nudo tejido de trauma y dolor, fue destrozado por una necesidad más poderosa que cualquier miedo, la necesidad de proteger a su familia. Un sonido brotó de su garganta, un sonido gutural, oxidado por el desuso, un desgarrou. Cuidado. La palabra explotó en el silencio del cañón. No fue el grito de un niño, fue el rugido de un alma que se libera. El grito fue tan inesperado y violento que sobresaltó a Dasán. Su instinto, más rápido que el pensamiento, lo hizo retirar la mano una fracción de segundo antes de que la serpiente atacara. Los colmillos se clavaron en el aire donde su muñeca había estado. En un movimiento fluido, Dasán se descolgó de la roca, sacó el cuchillo que ahora siempre llevaba al cinto y, con un lanzamiento certero, clavó la cabeza de la serpiente contra la pared de la roca. El peligro inmediato pasó en un instante, pero el verdadero milagro resonaba todavía en el aire. Dasán se quedó inmóvil, mirando no a la serpiente muerta, sino a Mateo. El niño estaba de pie, con los puños apretados, el cuerpo temblando, los ojos desorbitados por el shock. Se llevó una mano a la garganta, como si no reconociera el sonido que había salido de ella. Desde la ermita, Ximena había escuchado el grito, un grito que no había oído en 2 años, pero que reconocería hasta en el infierno. Era la voz de su hijo. Corrió, con el corazón saliéndosele del pecho, tropezando con las rocas, sin sentir los rasguños. Llegó a la escena y los vio, el guerrero mirando al niño con una expresión de asombro absoluto, y su hijo mirándola a ella, con los ojos llenos de lágrimas y desconcierto. Mateo, susurruelo, sin atreverse. El niño la miró, y una nueva palabra, más suave esta vez, temblorosa, pero inconfundible, salió de sus labios. Mamá. Ximena se derrumbó, se arrodilló frente a él y lo estrechó en sus brazos, llorando con sollozos de pura alegría y alivio que sacudían todo su cuerpo. Mateo lloró con ella, no de tristeza, sino de liberación, aferrándose a su madre como si fuera el único punto fijo en un mundo que acababa de cambiar para siempre. Dasán se mantuvo a un lado, envainando su cuchillo, observó el abrazo, y por primera vez desde que perdió a su familia, una genuina y cálida sonrisa se dibujó en su rostro. La serpiente estaba muerta, pero más importante aún, el silencio había sido vencido. En medio del desierto hostil, entre las ruinas de sus vidas pasadas, la esperanza no solo había nacido, acababa de aprender a gritar. La alegría es una planta frágil en el desierto. Necesita ser protegida. En los días que siguieron al milagro, la ermita se llenó de un sonido casi olvidado. La voz de Mateo redescubría las palabras con una mezcla de asombro y torpeza, como si aprendiera a caminar de nuevo. Hacía preguntas sobre todo, desde el nombre de las estrellas hasta el porqué del color de las rocas. Ximena reía y lloraba al mismo tiempo al escucharlo, cada sílaba un bálsamo para su alma. Dasán le respondía con la paciencia de un maestro, explicando las cosas con la lógica simple y profunda del mundo natural, pero la alegría también tenía un eco de peligro. El sonido viaja lejos en el silencio de los cañones. Tu voz es un poder, Mateo le dijo Dasán una tarde, mientras se sentaban a afilar puntas de flecha. Como todo poder, debes aprender cuándo usarlo
y cuándo guardarlo. El silencio también es un arma, es el arma del cazador. Mateo asintió, comprendiendo con una seriedad impropia de su edad, la felicidad no los había vuelto descuidados. Al contrario, ahora tenían mucho más que perder. Mientras tanto, a leguas de distancia, en el patio de su hacienda, el capitán Morales descargaba su frustración en un poste de madera, golpeándolo una y otra vez con una fusta, hasta que el cuero silbaba en el aire. Sus hombres lo observaban desde una distancia prudente. La cacería del apache se había enfriado. El rastro había desaparecido por completo después de la gran tormenta y el último de los ojos rojos parecía haberse desvanecido. La recompensa se le escapaba de las manos y su orgullo de cazador estaba herido. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Mi capitán, dijo su segundo al mando, un hombre llamado Rojas. Quizás sus heridas lo vencieron. Esa clase de hombre no muere tan fácil, gruñó Morales. Deteniéndose para limpiarse el sudor, necesita ayuda. Alguien lo está escondiendo. Fue en ese momento cuando dos de sus vaqueros llegaron, arrastrando entre ellos a un hombre viejo y asustado. Era el pastor. Lo habían encontrado en las estribaciones del cañón, su rebaño de cabras disperso. Este viejo andaba merodeando por la zona prohibida. Mi capitán, dijo uno de los vaqueros, dice que solo buscaba pastos nuevos. Morales se acercó al pastor, su sonrisa una mueca desagradable. Al pastor Valiant, que se atreve a entrar en los dominios del diablo, dijo con falsa amabilidad. He oído cuentos de esas barrancas. Dicen que allí vive una bruja. ¿Sabes algo de eso? El viejo pastor palideció, sus ojos moviéndose con nerviosismo. No, mi capitán, yo no sé nada, son solo cuentos de viejas. Morales suspiró, su paciencia agotándose. Hizo una seña. Rojas agarró al pastor por el cuello y le puso un cuchillo en la garganta. Mi amigo Rojas no es tan aficionado a los cuentos como yo, dijo Morales. Su voz ahora fría como el acero. He perdido un trofeo de caza muy valioso. Anapash, quizás lo hayas visto. Un hombre así, herido, necesitaría un curandero o una bruja. No sé nada, se lo juro, gimió el pastor, el pánico quebrándole la voz. Solo conozco a una mujer, vive sola. Es una santa, no una bruja. Tiene manos que curan y un hijo que no hablaba. El interés de Morales se agudizó. Que no hablaba. Tiempo pasado. Sí. Un milagro, exclamó el pastor, pensando que eso la protegería. La última vez que la vi, me contó que el niño había recuperado la voz. Un milagro del santo de la ermita. Morales se quedó en silencio, su mente astuta, conectando las piezas dispersas. Un apache casi muerto que desaparece, una curandera legendaria que vive aislada en la misma zona. Un milagro. Se echó a reír, un sonido seco y cruel que heló la sangre del pastor. Una curandera saboreó las palabras. Claro, por eso el maldito no muere y ahora hace milagros. Royas, suéltalo. El viejo nos ha sido de gran ayuda. Se volvió hacia sus hombres, su frustración reemplazada por una nueva y sádica energía. Doblen las patrullas. Quiero hombres en cada risco con vista a esa maldita barranca. No quiero que entre ni salga un alma. Vamos a visitar a esta santa y a su niño milagroso, y vamos a ver si su magia la protege del fuego. De vuelta en la ermita, la creciente amenaza se sentía en el aire. Dasan había comenzado a hacer patrullas de reconocimiento más largas, saliendo antes del amanecer y regresando al anochecer. Cada día su rostro volvía un poco más sombrío. Han dejado de buscar al azar, les informó una noche mientras compartían una cena escasa. Ahora vigilan, han hecho campamentos en las mesas, están cercando el cañón. Ya no es una búsqueda, es un asedio. El miedo, por un momento desterrado, regresó a los ojos de Ximena. Mateo, que había estado contándoles con entusiasmo cómo había identificado el canto de un cardenal, se calló al ver la expresión de sus padres. La noche siguiente, Dasan no regresó a la hora habitual. Ximena caminaba de un lado a otro en la pequeña ermita, mientras Mateo observaba desde la entrada, escrutando las sombras. Finalmente, mucho después de que la luna se elevara, la figura de Dasan apareció, moviéndose como un espectro entre las rocas. Entró sin decir una palabra, su rostro estaba tenso, sus ojos brillando con una urgencia oscura. Empaca tus medicinas. Solo lo esencial, le dijo a Ximena. Y la comida que tengamos, nos vamos. ¿Qué viste?, preguntó ella, su voz temblando.
Él la miró, y en sus ojos vio el final de su refugio. Lo vio a él, a Morales, en la cresta oeste, la que da justo a este claro. Tenía un catalejo, y estaba mirando directamente hacia aquí. No nos ha visto aún, pero sabe que estamos en alguna parte de este nido. Es cuestión de tiempo. El cerco se ha cerrado. Mañana, al amanecer, vendrán a cazar. La declaración de Dasán cayó sobre la pequeña ermita con el peso de una sentencia de muerte. El antes cargado de la alegría de la voz recuperada de Mateo, se enrareció y se volvió denso, con una tensión eléctrica. El instinto primario de Jimena tomó el control. Al norte, dijo inmediatamente, su voz un susurro rápido y apremiante. Las tierras malas, hay cañones allí donde un ejército podría perderse. Podemos. Y después la interrumpió Dasán. Su voz no era cruel, sino brutalmente honesta. Vivir el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro, enseñar a tu hijo a esconderse en lugar de a vivir. Huir solo le dice al depredador que eres una presa. Se acercó a la pequeña lumbre que ardía en el centro de la habitación. El fuego danzaba en sus ojos oscuros, reflejando una furia helada. He pasado años huyendo, sobreviviendo, pero desde que estoy aquí he recordado algo que mi gente sabía. No matas a la serpiente cortándole la cola mientras vuelve a crecer. Le cortas la cabeza. Luchar. La voz de Jimena era un hilo de incredulidad. Dasán, vimos a sus hombres, son demasiados. Nos masacrarían antes de que pudiéramos acercarnos. Es un suicidio. No hablo de luchar con arcos o cuchillos, replicó él, volviéndose hacia ella. Eso es lo que él esperaría. Lucharemos con lo que más teme, la única arma que no puede enfrentar, la verdad. Morales es un hombre de secretos. Su poder no reside en sus hombres, sino en el miedo que generan sus mentiras. Si exponemos esas mentiras, su poder se desvanecerá como el humo. Ximena lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Los hombres como Morales son arrogantes, creen que están por encima de todo, les gusta admirar sus trofeos, explicó Dasán. Y su mayor trofeo no es la plata ni las tierras, es el registro de cómo las consiguió. Tiene un libro, lo guarda en el despacho de su hacienda, un libro grande, encuadernado en cuero rojo. Lo sé porque un vaquero que trabajaba para él me lo contó, antes de que lo mataran por hablar demasiado. En ese libro, Morales anota cada trato sucio, cada deuda falsa, cada asesinato que ha ordenado. Es la prueba de todos sus crímenes. La idea era tan audaz, tan descabellada, que Ximena casi se ríe. Su despacho, en el corazón de su hacienda. Dasán, ese lugar es una fortaleza. Hay guardias en los muros día y noche. Es imposible entrar. Se hizo un silencio. Ximena comenzó a caminar de un lado a otro, la mente corriendo, atrapada entre la imposibilidad del plan y la certeza de la muerte. Si se quedaban, y entonces un recuerdo, enterrado por años de dolor, emergió de las profundidades de su memoria, se detuvo en seco. Mi padre, susurró. A veces, cuando uno de los sirvientes de Morales enfermaba de gravedad, él llamaba a mi padre. No confiaba en el médico del pueblo. Yo era una niña. Lo acompañaba para ayudarle. Miró a Dasán, sus ojos brillando con una nueva luz. Morales nunca me dejó pasar al patio principal, pero yo me quedaba en las cocinas. Escuchaba a los sirvientes hablar. La casa es vieja, construida sobre los cimientos de una antigua misión franciscana. Hay túneles, pasadizos que los monjes usaban para moverse sin ser vistos, conectan la capilla con la bodega de vinos. Dasán se acercó, su expresión intensa. ¿Y la bodega? La bodega, respondió Ximena, su voz ganando fuerza, está justo debajo de su despacho. Recuerdo a los criados quejarse del frío que subía del suelo. La tensión en la habitación cambió. La desesperación comenzó a dar paso a una tensión estratégica, peligrosa y electrizante. Tomaron un trozo de carbón de la lumbre y, sobre la superficie lisa de una laja de piedra en el suelo, comenzaron a trazar el plan. Ximena dibujó el trazado de la hacienda, que recordaba la capilla en el ala este, el gran patio, la casa principal, el despacho con su balcón. Dasán, basándose en sus semanas de observación, añadió las rutas de las patrullas, los puntos ciegos, las horas de los cambios de guardia. Era el conocimiento de la sanadora y la estrategia del guerrero. Unieron
Reuniéndose para formar un solo plan, Mateo, que había permanecido en silencio, se acercó y observó el mapa improvisado en el suelo. No dijo nada, pero sus ojos seguían cada línea, cada marca, su joven mente absorbiendo la audacia del plan. No podemos ir ahora, dijo Dasán, señalando un punto en el mapa. La vigilancia es máxima. Necesitamos una distracción, algo grande. La fiesta patronal de San Isidro, dijo Ximena al instante. Es en 3 días. Morales siempre organiza una gran fiesta en la hacienda. Invita a todos los terratenientes de la región. Habrá música, fuegos artificiales y docenas de borrachos, incluyendo a sus propios guardias. Se miraron. El plan estaba allí, peligroso, casi imposible, pero era el único camino. Ya no se trataba de huir, se trataba de infiltrarse en el corazón de la bestia, robar su corazón negro y exponerlo a la luz del sol. Ximena se arrodilló frente a su hijo. Mateo, esto es muy peligroso. Entenderé si tienes miedo. El niño la miró y luego miró a Dasán. En sus ojos no había miedo, sino la misma resolución helada que había visto en los del Apache. Su voz, cuando habló, fue clara y firme. Él mató al abuelo, dijo. Tenemos que hacerlo. La decisión estaba tomada. Ya no empaquetaban para huir. Ximena seleccionaba las hierbas que inducían el sueño y los vendajes. Dasán afilaba su cuchillo hasta que el borde brillaba a la luz del fuego. Mateo llenaba una pequeña bolsa con agua y piñones. Ya no eran los invisibles que se escondían en las sombras, estaban a punto de usar esas mismas sombras como un arma. Los 3 fantasmas que Morales creía haber enterrado iban a volver para atormentarlo. La noche de la fiesta de San Isidro descendió sobre la hacienda de Morales no como un manto de paz, sino como un disfraz. A la distancia, el sonido de las guitarras y las risas llegaba hasta el cañón como un rumor de otro mundo. Para el trío de invisibles, era el redoble de un tambor que anunciaba el comienzo de la batalla. Se despidieron de Mateo en el silencio de una cueva, a 1 milla de la hacienda, un viejo refugio de pastores. El niño, vestido con ropas oscuras, llevaba una pequeña bolsa con agua y piñones. Su rostro era una máscara de seriedad. No te moverás de aquí hasta que volvamos o hasta que el sol esté en lo alto, le dijo. Ximena arrodilló de frente a él, arreglando el cuello de su camisa con manos temblorosas. Eres el guardián de nuestro refugio. Ahora el cazador usa el silencio para que su presa no lo vea, añadió Dasán, poniendo una mano firme en el hombro del niño. Hoy, tu silencio es tu fuerza más grande. Sé un cazador, no una presa. Mateo los miró a ambos, y por primera vez no vieron a un niño asustado, sino a un pequeño soldado. Asintió, su garganta apretada por la emoción. Vuelvan, fue lo único que dijo. Su voz, un susurro cargado de peso. Dejarlo allí fue lo más difícil que Ximena había hecho en su vida. Cada paso que daba alejándose de la cueva era una agonía, pero la imagen del rostro de su padre y la determinación en los ojos de Dasán la impulsaron hacia adelante. Se movieron por la noche como espectros. Dasán iba primero, sus pies encontrando el camino sin hacer un solo ruido, su cuerpo una sombra que se fundía con otras sombras. Ximena lo seguía, su corazón latiendo con una fuerza que le retumbaba en los oídos. La música se hacía más fuerte, más estridente, mezclada con gritos de borrachos y el estallido ocasional de un cohete. Usaron el caos como camuflaje, llegando al muro exterior de la hacienda. Sin ser vistos, la capilla estaba en la parte más tranquila del complejo, tal como Ximena recordaba. Una pequeña puerta de servicio, casi oculta por la hiedra, daba acceso a la sacristía. La cerradura era vieja y débil. La pericia de Dasán con el cuchillo la abrió en segundos. Entraron en un silencio cargado de olor a cera fría e incienso rancio. La única luz era la que se filtraba por un vitral teñida de azul y rojo. Ximena guió a Dasán a una esquina donde levantaron una pesada losa del suelo que reveló una escalera de piedra que se hundía en la oscuridad. El aliento de la tierra, húmedo y mohoso, subió a recibirlos. Los túneles eran una pesadilla claustrofóbica, estrechos, bajos
con el sonido de agua goteando y el correteo de ratas en la oscuridad. El estruendo de la fiesta se convirtió en un latido sordo y lejano, como el corazón de un monstruo sobre sus cabezas. Ximena iba delante, guiándose por el tacto y la memoria, sus manos rozando la pared de piedra para no perder el rumbo. De repente, Dasan la detuvo, empujándola hacia un recoveco. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Unos segundos después, oyeron el sonido de botas pesadas justo encima de ellos, seguido del ruido de un barril rodando. Un guardia había entrado en la bodega. Escucharon su silbido desafinado, el descorque de una botella, un largo trago. Ximena sintió que el corazón se le iba a detener. Después de lo que pareció una vida, los pasos se alejaron y la trampilla de la bodega se cerró con un golpe sordo. Siguieron adelante hasta que Ximena encontró lo que buscaba, una escalera de madera que subía hacia una trampilla de roble. Era la entrada a la bodega principal. Con un esfuerzo combinado, la abrieron una rendija. El olor a vino, jamón y humo de cigarro los golpeó. Estaban dentro. La bodega era un caos de cajas y barriles. Salieron con la cautela de los gatos y se encontraron en los pasillos de servicio. Aquí, el ruido de la fiesta era abrumador. Sirvientes corrían de un lado a otro con bandejas cargadas de comida y jarras de pulque. Se escondieron en un armario de escobas, el corazón en la garganta, mientras dos criadas chismorreaban justo al otro lado de la puerta. El capitán está de un humor excelente, dijo una. Ha ganado 3 caballos en las apuestas. Mientras no se cruce en su camino el fantasma del Apache, todo irá bien, rió la otra. Cuando se fueron, Ximena guió a Dasan por un laberinto de pasillos que solo ella podía recordar. Esa puerta da al patio. La escalera que necesitamos está al fondo, junto a la despensa grande. Era su conocimiento contra la fortaleza de Morales. Mientras subían sigilosamente por la escalera de servicio, la puerta de un salón se abrió de golpe, derramando luz y ruido en el pasillo. Dasan reaccionó al instante, empujando a Ximena contra la pared. Detrás de un gran tapiz polvoriento se quedaron petrificados. El capitán Morales salió al pasillo, riendo a carcajadas con otro terrateniente. Estaba a menos de 10 pasos de ellos. Ximena podía oler el brandy en su aliento, ver el brillo sudoroso en su rostro. Era el monstruo de sus pesadillas, hecho carne y hueso. Sintió que el odio la ahogaba, pero la mano de Dasan en su brazo, firme y fría, la mantuvo anclada a la realidad, recordándole la misión. Morales y su invitado volvieron a entrar al salón. El momento de peligro pasó. Finalmente llegaron al segundo piso. Aquí reinaba el silencio. Era el ala privada de la casa. El ruido de la fiesta era un rumor lejano debajo de sus pies. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un disparo. Al final del pasillo, iluminada por un solo candelabro, había una puerta de roble macizo con herrajes de hierro negro. El despacho. Se detuvieron frente a ella, sus respiraciones agitadas. En el silencio opresivo, habían logrado lo imposible. Habían cruzado las murallas, navegado los túneles y evitado a los guardias. Estaban en el umbral del corazón de la bestia. Todo su futuro, su venganza y su libertad se encontraba al otro lado de esa puerta. Dasan miró a Ximena. Sus ojos le preguntaron si estaba lista. Ella tragó saliva, el miedo, una bola de hielo en su estómago, pero asintió con una determinación de acero. Este era el momento. Por su padre, por la gente de Dasan, por Mateo. Dasan sacó su cuchillo, no para pelear, sino para trabajar la cerradura. El destino de 3 almas invisibles dependía del clic de un pestillo en la noche. El chasquido del pestillo al ceder sonó como un trueno en el silencio del pasillo. Dasan empujó la pesada puerta de roble, que se abrió con un gemido suave, revelando la guarida del capitán Morales. El despacho era un reflejo perfecto de su dueño, opulento, brutal y lleno de trofeos de sus conquistas. Una enorme cabeza de oso disecada colgaba sobre la chimenea de piedra, sus ojos de cristal fijos en una nada eterna. Mapas de la región cubrían las paredes, con grandes extensiones de tierra marcadas con el sello de Morales. El aire olía a cuero, a tabaco caro
y a una victoria arrogante. La habitación estaba vacía, los sonidos de la fiesta abajo eran un murmullo sordo, un mundo de distancia. Rápido susurró Ximena. Mientras Dassan vigilaba la puerta, ella se movió con una urgencia febril por el despacho. Sus ojos recorrieron los estantes llenos de libros, el armario de licores, la mesa auxiliar, nada. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Y si no estaba, y si todo había sido en vano, entonces lo vio. Sobre el imponente escritorio de caoba, no escondido, sino expuesto con un orgullo insolente, se encontraba un libro grande, encuadernado en un cuero de un rojo tan oscuro que parecía sangre seca. Dassan respiró justo cuando sus dedos rozaron la cubierta de cuero. Oyeron pasos en el pasillo, pasos pesados, firmes. Se congelaron. No había tiempo para huir, ni lugar para esconderse. Dassan se apartó de la puerta, fundiéndose con las sombras junto a la chimenea, su cuchillo en la mano. Ximena se quedó petrificada junto al escritorio, con el libro en las manos. La puerta se abrió y el capitán Morales entró en la habitación. Se detuvo en el umbral, una copa de brandy en la mano. Su mirada pasó de la puerta abierta a la mujer aterrada junto a su escritorio y finalmente al libro que ella sostenía. La sorpresa inicial en su rostro se transformó en una sonrisa lenta y cruel. Vaya, dijo, cerrando la puerta detrás de él, la bruja del cañón. Y con mi libro de contabilidad, debo admitir que tienes más agallas que tu padre. Él solo sabía rezar. Usted lo mató. La voz de Ximena tembló, pero se mantuvo firme. Lo mató por esta tierra, por el agua. La tierra es para quienes tienen la fuerza de tomarla, no para los débiles que la heredan. Se burló Morales, dando un paso hacia ella. ¿Y tú? ¿Vienes a vengar a tu padre? ¿O es que el fantasma Apache te mandó a hacer su trabajo sucio? Justo entonces, Dassan emergió de las sombras. La sonrisa de Morales vaciló por un instante al ver al guerrero, vivo y letal. Al otro lado de su despacho, el fantasma está aquí. Morales, dijo Dassan, su voz un gruñido bajo, y ha venido a cobrar una deuda de sangre y fuego. Morales recuperó la compostura. Su arrogancia era un escudo. 2 ratas en mi casa. Mis guardias los despellejarán vivos. Solo tengo que gritar. Grita, lo retó Ximena, y encontró una fuerza que no sabía que poseía. Grita y diles a todos tus invitados que el gran capitán Morales, el hombre que presume de su linaje puro, es el hazmerreír de sus sirvientes. Diles que tu abuela era una lavandera de Jalisco, a la que tu abuelo nunca reconoció. El rostro de Morales se congestionó de ira. Era un secreto humillante. El veneno que Ximena había guardado de sus días en la cocina, su máscara de poder se resquebrajó. Maldita zorra, rugió, y se abalanzó sobre ella, no para matarla, sino para recuperar el libro, la prueba de todo lo que era. Dassan se movió como un relámpago, interceptándolo. Los 2 hombres se estrellaron contra el escritorio en una explosión de violencia. Era una pelea brutal y desesperada. Morales era más pesado, impulsado por una rabia ciega. Dassan era más rápido, pero sus heridas aún no habían sanado del todo, y cada esfuerzo le costaba un dolor agudo. La lucha los llevó del escritorio a las paredes, derribando sillas y mapas. La pelea se derramó hacia el balcón que daba al patio de la fiesta. Abajo, nadie se daba cuenta. La música y las risas continuaban. Dassan logró desarmar a Morales de una daga que había sacado de su bota, pero el capitán usó su peso para estrellar a Dassan contra la barandilla de hierro. Por un momento, Dassan perdió el equilibrio, su cuerpo peligrosamente inclinado sobre el vacío. Mientras tanto, a 1 milla de distancia, Mateo no había podido quedarse quieto. El silencio de la cueva era más aterrador que cualquier sonido. Impulsado por un presentimiento terrible, había desobedecido. Siguió el rastro de sus padres, moviéndose con la habilidad que Dassan le había enseñado. Hasta llegar al perímetro de la hacienda, se escondió entre unos barriles vacíos, observando el balcón del despacho, el único lugar silencioso en medio del caos, y vio la lucha. Vio a Dassan en peligro. El pánico lo invadió, pero el entrenamiento se impuso. El cazador usa
el entorno. Vio una lámpara de aceite sobre un poste cerca de su escondite. Vio la gran lona de un puesto de comida debajo del balcón. En su morral llevaba la honda que usaba para cazar conejos. Con manos firmes, Mateo cargó una piedra afilada en su honda. La hizo girar 2 veces y la soltó. La piedra voló por el aire y se estrelló contra el cristal de la lámpara. El aceite caliente se derramó sobre la lona seca de abajo. En segundos, una llama anaranjada cobró vida y comenzó a trepar por la tela con una rapidez asombrosa. ¡Fuego!, gritó alguien desde el patio. El grito cortó la música. En un instante, el pánico se apoderó de la fiesta. La gente corría. Los caballos relinchaban. Todos los ojos, incluyendo los de los guardias, se volvieron hacia el fuego que crecía. Una distracción perfecta y caótica. En el balcón, el grito y el repentino resplandor anaranjado distrajeron a Morales. Giró la cabeza por una fracción de segundo. Fue el único error que Dassan necesitaba. Con una explosión de fuerza, Dassan se enderezó y golpeó a Morales en la garganta. El capitán se tambaleó hacia atrás, ahogándose, sus ojos desorbitados por el shock y el dolor. Dassan lo agarró, lo levantó y lo arrojó de vuelta al despacho como a un saco de grano. Cayó sobre su propio escritorio, rompiendo botellas y esparciendo papeles. Estaba derrotado, jadeando en el suelo. Dassan se irguió sobre él, su cuchillo en la mano, el rostro contraído por años de odio. Este era el momento que había soñado, la venganza. No dijo la voz de Ximena desde la puerta del balcón. Sostenía el libro rojo contra su pecho. Su muerte es un final demasiado fácil. Vivirá para que todos conozcan la verdad que está escrita aquí. Su vergüenza será su prisión. Dassan la miró. Vio la verdad en sus palabras. Matarlo sería un acto de odio. Exponerlo era un acto de justicia. Lentamente bajó el cuchillo. En medio del caos que ellos mismos habían sembrado, con el monstruo vencido a sus pies y el corazón de sus crímenes en sus manos, se encontraron. Ximena vio a Mateo abajo, ocultándose de nuevo entre las sombras, y sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. La catarsis había llegado no solo con violencia, sino con la astucia de una sanadora, la fuerza de un guerrero y la valentía de un niño que había encontrado su voz para salvarlos a todos. El caos fue su manto. Mientras la hacienda de Morales ardía y los gritos de pánico ahogaban cualquier otra cosa, los 3 fantasmas se desvanecieron por donde habían venido, retrocedieron por los pasillos de servicio, descendieron a la bodega y se sumergieron en la oscuridad protectora de los túneles. El corazón del monstruo latía ahora con un ritmo frenético y autodestructivo sobre sus cabezas. Emergieron en el silencio de la capilla profanada. El resplandor anaranjado del incendio, tiñendo los vitrales, no miraron atrás, corrieron a través de la noche hasta la cueva donde Mateo los esperaba, no como un niño asustado, sino como un centinela que ha cumplido su vigilia. Al verlos emerger de las sombras, sanos y salvos, corrió a sus brazos. Ximena lo levantó, enterrando el rostro en su cabello, mientras Dassan ponía una mano sobre la cabeza del niño, sellando su reencuentro. No volvieron a la ermita. Su tiempo como fugitivos había terminado. Viajaron hacia el sur, evitando los caminos principales. Guiados por el conocimiento de Dassan sobre la tierra, no se dirigieron a la autoridad local, corrupta y comprada por el oro de Morales, sino a la capital de la provincia, Ali. Buscaron a un magistrado federal, un hombre de leyes del que el padre de Ximena había hablado una vez como un roble entre la maleza. Presentaron el libro de cuero rojo. Al principio, el magistrado los miró con escepticismo. Una curandera, un apache y un niño con una historia increíble, pero las páginas del libro hablaban por sí solas. Cada entrada, cada fecha, cada nombre estaba escrito con la caligrafía arrogante de Morales. Era una confesión detallada de 2 décadas de tiranía. La caída del capitán no fue con el estruendo de un disparo, sino con el susurro del papel y el golpe de un mazo en un tribunal lejano. Su imperio, construido sobre el miedo y la sangre, se derrumbó en un castillo de naipes. 6 meses después, la primavera había regresado al cañón. El sol de la mañana no caía sobre una ermita escondida, sino sobre un pequeño rancho enclavado en el corazón del valle,
que una vez fue de la familia de Ximena. Las ruinas de la vieja casa habían sido despejadas y en su lugar se alzaba una modesta pero sólida construcción de adobe, con un porche de madera que olía a pino nuevo. El humo subía perezosamente de la chimenea, una señal no de miedo, sino de hogar. Ximena estaba de rodillas en su nuevo jardín. Ya no cultivaba solo hierbas para curar heridas, sino también tomates, chiles y flores de calabaza. La tierra, que había bebido la sangre de su padre, ahora ofrecía vida bajo sus manos. Canturreaba una vieja melodía, su voz clara en el aire matutino. A poca distancia, la voz de Mateo se elevaba en gritos de alegría. Ya no era un niño silencioso, era un torbellino de energía y palabras. Perseguía a un cachorro mestizo que habían adoptado, sus risas resonando en el valle. «Más rápido, sombra, o me comeré tu parte del desayuno», gritaba, su voz fuerte y llena de vida. En el porche, sentado, estaba Dasan. No afilaba un cuchillo, reparaba una brida de cuero con puntadas lentas y seguras. Levantó la vista para observar a Ximena y a Mateo. Su rostro, antes una máscara de tormento y vigilancia, estaba relajado. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Ya no era solo un guerrero, el último de su clan. Era un hombre que había encontrado un lugar al cual pertenecer. El fantasma había encontrado la paz. Mateo, cansado de su juego, corrió hacia el porche y se sentó a los pies de Dasan. «Mamá dice que esta tierra era del abuelo», dijo el niño, mirando la vasta extensión del valle, el río que brillaba a lo lejos, las montañas que lo protegían. «Ahora es nuestra». Dasan dejó la brida a un lado y miró hacia el mismo horizonte. Vio el valle no como una propiedad, un mapa con líneas, sino como un hogar. «La tierra no es de nadie», Mateo respondió con su voz grave y tranquila. «Solo la cuidamos por un tiempo, para la gente que vendrá después. Pero sí, este es nuestro hogar». Ximena se acercó, secándose las manos en el delantal, se apoyó en el poste del porche junto a Dasan y juntos contemplaron a su hijo, que ahora señalaba las nubes, inventando historias sobre sus formas. Ya no había necesidad de esconderse, ya no había demonios que los persiguieran en sus sueños. El silencio que una vez los había definido, el silencio del miedo de Ximena, el silencio del dolor de Dasan, el silencio del trauma de Mateo, había sido reemplazado por una nueva clase de quietud, la paz. Los tres se quedaron allí, bajo el vasto cielo de Sonora, bañados por la luz de un nuevo amanecer. No eran la familia que habían perdido, sino la familia que habían construido. Tres piezas rotas de mundos diferentes que, juntas, habían formado un todo inquebrantable, más fuerte y más hermoso que antes. Y eso, decidieron en el lenguaje silencioso de sus corazones entrelazados, era la única justicia que importaba. Donde el silencio habla, nos enseña que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino del coraje compartido en la adversidad. La historia es un testimonio del amor que florece en la tierra más árida, trascendiendo las fronteras de la cultura y el odio que otros siembran. Nos recuerda que el honor no se hereda en el linaje ni en los apellidos, sino que se forja en cada acción valiente, en la decisión de proteger al inocente y de enfrentar al tirano sin importar el costo. Demuestra que incluso las almas más rotas, una sanadora marginada, un guerrero despojado de su tribu y un niño al que le robaron la voz, pueden encontrar la fuerza no solo para sanar sus propias heridas, sino para desafiar un destino de opresión y construir uno nuevo cimentado en la lealtad, la justicia y el respeto mutuo. Espero que este viaje haya tocado tu corazón. Soy tu amigo, Ricardo Rodríguez, deseándote que siempre encuentres la fuerza para escribir tu propio destino. Hasta la próxima historia.